Siguen pasando cosas de última hora. Víctor Díaz de DataRev está acá con nosotros para analizar lo que ahí tenía pendiente Josefa, pero se suma Davor Mimisa. ¿Cómo le va a Davor? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué día? Bueno, Buena night. ¿Qué semana se viene también? Uy, ¿qué mes? ¿Qué mes? ¿Qué se... Antes de cortar, estábamos hablando del tema de la encuesta y que tú estabas manifestando, ¿no? Sí, porque, y también le preguntábamos a Darío, que se equivocaron tanto en las encuestas. Hay una que andaba dando vuelta que había considerado el fenómeno Parisi. ¿En qué fallaron? Mira, yo creo que todavía todos los encuestadores tenemos que meternos de cabeza a analizar bien qué fue lo que pasó. Ahora, lo que yo he podido ver hasta ahora es que, por ejemplo, como te comentaba, hay mucha diferencia entre lo que fue la región metropolitana versus las regiones en general. O sea, si uno mira el análisis de la región metropolitana, los porcentajes que hubo fueron muy parecidos a lo que daban la mayoría de las encuestas. Entonces yo creo que quizá ahí hay una sobreestimación muestral de la región metropolitana y también en las regiones, digamos, por ejemplo en el norte particularmente, la cantidad de votación que sacó Parisi fue exorbitante, digamos, sea en Antofagasta, en Iquique, también en Atacama, inclusive, sacó una votación que no estaba, digamos, bien calibrada, a mi juicio, en la muestra final, en el porcentaje final. Yo creo que eso pudo haber afectado un poco. Y también, por ejemplo, hacia el sur, también hay votaciones que son muy distintas si uno compara una región con otra. Y por otra parte, yo creo que también el votante Parisi, a mi juicio, fue mayoritariamente este famoso votante obligado, que era el más difícil de medir en esta elección con voto obligatorio, que es lo que decía un poco Nicolás, o sea, que Parisi finalmente fue Kaiser. El Kaiser que pensábamos muchos que iba a sacar esa votación, terminó siendo la votación Parisi, y por lo tanto ese como votante obligado se fue mayoritariamente ahí. Y es un votante que es muy difícil de encuestar porque además es un votante que no responde mucho a las encuestas, que es como apolítico, que no está ni ahí, digamos. Entonces ahí yo creo que hubo un voto oculto de Parisi que, bueno, ninguna encuesta logró medir, ni siquiera la CEP. ¿Ah? Ojo, que la CEP tiene la fama de ser la mejor encuesta. La CEP, la última que se publicó, le da 8% a Parisi. Davor, ¿cómo se mide entonces el fenómeno Parisi? Bueno, primero yo lo que diría sería también cuándo las encuestas son hechas y cuándo los fenómenos ocurren, ¿no es cierto? Porque muy probablemente lo que estamos viendo con la distancia entre lo que se veían en las encuestas, sobre todo como en las encuestas que están agrupadas y que mostraban muchas algo más o menos parecido, eh, versus el resultado, uno lo puede explicar a partir de lo que pasó a última hora. Primero, lo que creo que es importante es decir que si las encuestas hubieran estado bien, eso habría sido una sorpresa. Lo que a mí me da sorpresa ahora es la sorpresa que está causando que las encuestas hayan estado como sistema un poco corridas, porque esta es la primera elección presidencial con voto obligatorio y eso implica de que no hay referencias claras para que las encuestas puedan construir sus modelos, puedan construir sus ponderaciones, puedan construir bien sus paneles y eso es algo que se hace con el tiempo. En algunas elecciones más las encuestas van a estar funcionando mejor. Cada vez que cambia el sistema electoral, eso genera un problema grande con las encuestas y eso es normal y eso es esperado. Eh, y, y lo otro es que si lo que veían las encuestas hasta hace algunas semanas y el error que muy probablemente tenían era que no se estaba midiendo, que todo el mundo decía que no se estaba midiendo bien, que no se estaba logrando encontrar bien al votante obligado. Ese votante que no respondía a teléfonos, que no se metía a paneles, que no contestaba a encuestas, que solamente la CEP era la única encuesta que podía llegar a ellos. Entonces, las pocas encuestas que hacían una diferencia entre lo obligado y lo habitual mostraban que el obligado iba a votar probablemente más por Kast, mucho menos por Jara, más por Parisi. Y Kaiser y Matei se quedan más o menos donde estaban. Si uno asume el resultado de las encuestas y uno dice, había un público importante que fue obligado a votar, que no tenía una decisión tomada un par de semanas antes de la elección, que la fue tomando los últimos días, ergo, muchas de como la sé, probablemente no alcanzaron a medirlos porque la decisión no está tomada nomás. Eh, y si esos votantes funcionaron más o menos como las mismas encuestas dijeron que podían estar funcionando, entonces el resultado se explica completamente. Y, la, y, eh, y, y las diferencias ya, sea así, no son tantas. Pero, dicho todo eso, sí hubo algunas encuestas que estuvieron más lejos, ¿no es cierto? O sea,
Por ejemplo, la encuesta Cosa Nostra se caracterizó por distanciarse del resto de las encuestas, por sobreestimar a Jara, por subestimar a Kast, por sobreestimar a Matei y a Kaiser, por subestimar a Parisi. Todas y cada uno de esos sesgos terminó siendo equivocado según lo que pasó en el electorado. El resto de la encuesta activa, en particular, Criteria y un poquitito menos la UDD, no estuvieron tan mal. O sea, como que los resultados, sobre todo con Parisi y con Kast y con Jara, que fueron como los más distintos de la encuesta, estuvieron como cerca del borde del margen de error. O sea, no fue un error tan gigantesco. Pero hubo otras que estuvieron muy mal. Sí. Hoy me gustaría analizar cómo queda Evelyn Matei en este momento. Porque la encuesta sí la daban en un mal lugar, pero ¿cómo ahora? ¿Cuál es su presente? El micrófono de Víctor, por favor. Ahí ¿Se sí. escucha? Ahí sí se Ya. escucha perfecto. Bueno, sí, yo creo que lo de Matei efectivamente era algo que todas las encuestas venían diciendo. Y justamente a partir del voto oculto famoso, yo vi un tuit por ahí de la Marta Lagos que creía que ese voto oculto iba a tenerlo Matei. Y finalmente eso no ocurrió. Había esa esperanza también del comando. Había esa esperanza en el mateísmo, sí. También Kaiser, po. Y también, sí, también Kaiser, pero Y están esperando el apoyo de Eduardo Frei, ojo. claro, Sí. claro. O sea, aquí también hay que decir que ese centro que se fue hacia Chile Vamos, representado en demócrata y amarillo, fue absolutamente inexistente, no movió en absolutamente nada la aguja. Estos 100 personajes que firmaron un apoyo de a la Matei, concertación, sí. claro, que son muchos identificados con demócratas y amarillos, que finalmente les fue pésimo en la elección parlamentaria. De hecho, demócratas no logra, digamos, la cantidad de diputados para ser partido, versus una democracia cristiana que fue muy cuestionada por el centro político en general, por la prensa, el propio Frei, que se desmarcó de la democracia cristiana, y finalmente la democracia cristiana saca premio yendo en la lista oficialista y logra mantener los 8 diputados que tenía, incluso los 2 senadores que llevaba a la reelección. Entonces, ahí también yo diría que el mundo Matei, a partir de ese tipo de datos, más el resultado concreto que tuvo, es un mundo que hoy día debe estar cuestionándose qué es lo que hacen. Pero como que cambia la concepción del centro. Como que Matei se quería apropiar del centro y pareciera Claro. que lo hace Parisi con otra idea que se aleja también de esta idea de la franja de Parisi. Era como que se quería alejar del tema de la dictadura. Y él lo decía también cuando dijo, encaró a Kaiser por el tema de la estrofa, e incluso su franja cuando estaba en el puente. ¿El centro se transforma ahora? Claro, o sea, porque un centro, el Parisi a su estilo se distancia de la dictadura. O sea, el centro político como tal, ¿cierto? Lo que conocíamos como lo que era la democracia cristiana. Exacto. Y todo ese mundo que tenía un relato político, tenía una evaluación y una posición histórica en relación a la dictadura, a la violación a los derechos humanos. En cambio, Parisi tiene un discurso que es como, entre comillas, más light en ese sentido, que como que no se hace, olvidémonos. Y filo, no le hagamos homenaje ni a Allende ni a Pinochet. Y claro, es un discurso más light, por así decirlo, o menos politizado, pero que le hace sentido a una gran parte de la población que hoy día está votando, particularmente en ese votante obligado, que efectivamente no se mete en ese tema, no toma bandera, digamos, en relación a lo que pasó con el golpe militar. Son generaciones más jóvenes también que no vivieron, la gran mayoría de ellos, la dictadura. O sea, el votante de París estaba más concentrado en la gente entre 30 y 50 años, por ahí. Entonces, digamos que Parisi a lo mejor conforma un nuevo tipo de centro, porque de hecho el PDG queda como partido bisagra con los 14 diputados que tienen, pero es un centro que es como medio despolitizado. O sea, no se logra identificar bien, como tú decías, en qué posición política, ideológica va a estar y cómo se va a mover en este periodo. Yo diría la salvedad de que politización no es lo mismo que estar asociado al eje izquierda-derecha tradicional. Creo que el mundo de Parisi, y aún más el votante de Parisi que Parisi mismo, no está asociado con el eje izquierda-derecha tradicional. Yo me acuerdo del 2013, cuando la discusión sobre el centro era si es que el centro era liberal o conservador. Y era una discusión que se daba en torno a quién llegaba segundo en la primaria de la nueva mayoría del 2013 entre Orrego y Velasco, ¿no es cierto? Y eso decía cómo se iba a configurar el centro, y eso podía también hablar sobre cómo se configura el eje. Ahora, toda esa discusión, toda esa conversación sobre izquierda-derecha es una que es mucho menos importante que en ese momento. Hoy día cerca de un
Hay distintas versiones, pero hay gente que dice que 30, 40, 50% del electorado funciona todavía más o menos pensando en que los conceptos de izquierda y derecha son relevantes en su propia identificación y en su propia decisión. Pero en buena parte de los votantes ya no es así. En prácticamente todos los votantes obligados no es así. Todos los votantes que las encuestas no estaban midiendo y que se fueron, ya sea por Kast o por Parisi, lo hicieron por razones que no están asociadas con el eje tradicional de izquierda-derecha. Y lo que eso hace es cambiar las dinámicas. Al final, las conversaciones se tratan sobre otras cosas. Y lo que estamos viendo también es que el ordenamiento político está siendo un poquito desfasado a cómo el electorado está entendiendo la política y su propia participación en ella. Si es que hoy día tenemos como frontera infranqueable la línea divisoria entre izquierda y derecha como ordenamiento político, eso es algo que le hace poco sentido a muchas personas. Por eso cuando Parisi decía una y otra vez que no soy ni facho ni comunacho, eso le hacía sentido a muchas personas en el sentido de que veían en él algo que al menos podía ser algo un poco más sensato y más y más cercano al sentido común de que ellos mismos se construían con respecto a la crítica que hacían con la política, con el desfase de la política y la conversación en la cual ellos veían esta izquierda-derecha tradicional, que no habla sobre los desafíos que yo como persona, como ciudadano, como votante tengo, y por lo mismo yo quiero votar por alguien que esté no solamente funcionando fuera de ese eje, sino que esté dispuesto a romperlo. Pero tenemos una oferta que en segunda vuelta es muy tradicional. Derecha e izquierda con unos votantes que no están pidiendo eso. Entonces ahí es una brecha gigante que se está viendo. Bueno, y en ese sentido queda completamente, o sea, a ver, queda completamente abierta la segunda vuelta en términos de que ese votante Parisi es muy difícil decir hoy día con seguridad, y todas las encuestas de hecho no lo logramos medir bien, hacia dónde se va a ir. Uno tiende a pensar que dado, ¿cierto?, la suma, lo que hablaba un poco delante Quiroga, la suma de las candidaturas de derecha hoy día da más de un 50%, pero de todas maneras todavía no sabemos si todo ese porcentaje va a ir a votar finalmente o no por Kast. Por ejemplo, el votante Matei va a ir a votar. O sea, en esta encrucijada Kast, Jara, no sabemos, algunos de ellos podrían no ir a votar simplemente. Yo no se podría decir que el votante Matei está más ideologizado, o también podría tener estas mismas características que le estamos asignando al votante de Parisi. El votante de Matei y de Jara está más ideologizado. Bueno, yo sumo a eso algo que yo creo que también ocurrió en el votante Matei, que mucha gente de centro izquierda en su momento, digamos, o sea, estaba votando Matei. O sea, ¿qué hace los concertacionistas enojados, furiosos? Que no movieron mucho la aguja en este contexto polarizado, evidentemente, pero Matei hizo un esfuerzo por llegar a ese mundo que lo estaba apoyando. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? No digo que ese sea la mayoría del porcentaje que sacó Matei, no. Pero hay algunos puntitos de los que sacó Matei que era ese mundo. Entonces, ¿qué hace esa gente en segunda vuelta entre Kast y Jara? No está tan claro si van a ir a votar o no en primer lugar, o si van a votar nulo, o qué es lo que qué decisión van a tomar en estos días. Y por otra parte, como te decía, el votante Parisi, que hay que estudiarlo. O sea, claramente hoy día es un votante que hay que estudiar, y no sé si en un mes vamos a alcanzar a hacerlo, pero porque además el votante Parisi también representa el voto obligatorio. Eso, el votante obligado que hablábamos, yo estoy de acuerdo con Dao en lo que decía, o sea, ese votante obligado que se quedó, por así decirlo, en el centro porque se compró el eslogan no soy ni facho ni comunacho, pero que efectivamente no se alinea con el eje izquierda-derecha tradicional. Entonces un votante... Pero tampoco dice que es de centro. Pero tampoco dice que es de centro, ni se alinea con lo que uno concibe como el centro político tradicional tampoco. Es un nuevo tipo de centro, como decía Josefa quizás, pero que además... no se alinea, como dice Davor, en el eje izquierda-derecha, entonces no sabemos cómo va a votar esa persona. Y ahí, perdón Davor, Evelyn Matei, ¿qué pasó anoche? ¿Dónde termina el alma de Evelyn Matei? Porque ayer, bueno, nos reíamos porque decíamos, murió el piñerismo, y decíamos, no, es así, como son procesos, transformaciones. Pero ella era la heredera y tenía todo por ganar. La historia va a contar el fracaso de Evelyn Matei como algo increíble. Y sumaba a eso que la derrota que tuvo RN en el Parlamento también. Eso fue muy llamativo, sí. Otra cosa que me llamó mucho la atención y que para mí fue inesperada fue el bajo número de nulos y blancos de la elección presidencial en primera vuelta. Sumaron solamente... Eso es algo que sí le chustaron la encuesta también. En un momento se habló de eso. O sea, sí, las encuestas hablaban de que había pocos nulos y blancos, pero yo creo que muchos de
de esos votantes, como decidieron a última hora, sí tendrían que haber estado mostrando un número alto de indecisos hasta 1 o 2 semanas antes de la elección. Sí. Cuando no lo mostraban. O sea, Claro. ahí yo lo veo más como falencia. Y parte de lo que yo entiendo con estos números de nulo y blanco es que en la presidencial tuvo muy bajo, 2,7% de nulos, 1% de blancos, pero en la parlamentaria tuvo mucho más. Entre blancos y nulos se sumaron 20% en diputados y 17% en senadores. ¿Y qué es lo que eso dice? Es que un pedazo del votante que sí votó en la presidencial, pero no marcó preferencia válida en diputados y senadores, y buena parte de ese mundo, yo creo, asumo, que son los votantes obligados. Votantes obligados que votan con ciertas dinámicas que son muy distintas al resto de la gente. Entonces, por eso fue un resultado tan detonado en la presidencial y lo fue menos en la parlamentaria. O sea, en el Senado el actual oficialismo mejoró un poquito su posición. Un mínimo. En la Cámara de Diputados bajaron, pero pudo haber sido peor. Y en la presidencial parece una cosa muy, muy detonada, muy, muy fuerte. Y por eso yo lo que diría es que la versión como menos terrible del resultado de ayer en la presidencial en particular es que si estos votantes están movilizándose por sus propias dinámicas, que están alejadas del eje izquierda-derecha, eso entonces querría decir que no es tan cierto de que el electorado en Chile se está ultraderechizando, sino que más bien, en esta elección en particular, esos mundos de ultraderecha lograron conectar mucho mejor con las sensibilidades de este votante que no está conectado, que no está votando por ellos por ser de ultraderecha, sino que está votando por ellos por ser otras cosas, por ser más de oposición, probablemente es lo más importante. O por ser más anti-inmigración. Por ser más anti-inmigración es una posibilidad. Pero, por ejemplo, el hecho que Kast haya subido mucho con respecto a la expectativa y Kaiser no, eso habla de que el votante no estaba buscando la opción más de derecha, sino que estaba buscando distintas opciones. Lo que Kast hizo mejor que Kaiser, por ejemplo, es que Kast se vistió siempre con la bandera de la oposición. Él era la oposición, él era lo distinto, era el cambio. Y las personas querían un cambio en Chile. Y ese cambio no era solamente con respecto al actual gobierno y no era solamente con respecto a la izquierda, queriendo la derecha, sino que era también con respecto a todas las maneras en las que las personas entienden la política chilena, que es esta discusión entre izquierda y derecha que para muchas personas tiene cada vez menos sentido, y cuando Kast proponía un cambio, muchos de ellos pensaron, yo quiero algo distinto, este es un cambio, voy para acá. Pero si pensamos, parece que el desafío mayor en términos de generar un relato coherente lo tendría Kast, porque tiene ahí que aunar el mundo de Kaiser y Parisi. Y Parisi que está diciendo ni facho ni comunacho, y Kaiser que quiere sacar la tercera estrofa. Entonces, o sea, que saca cuando puede la tercera estrofa. Entonces, ¿cómo se aúna eso y cómo se plantea una segunda vuelta con esos desafíos? Mira, yo agregaría a eso, digamos, un dato que, bueno, esto que comentábamos, la derecha sumada en la parlamentaria llega como un 44% de los votos y el progresismo, ¿cierto?, llega como un 42%. Eso deja, digamos, si uno mira la cantidad de votos que obtuvieron los partidos, deja la competencia abierta. Y de hecho, el Partido de la Gente, si bien, por ejemplo, en el Senado no logró elegir senadores, sí fue un actor relevante en algunas regiones, sobre todo en el norte, por ejemplo en Atacama, en donde el candidato del Partido de la Gente saca un 14% y permite la dispersión del voto opositor y permite el doblaje de Chicardini con Proboste, que hasta antes de eso no se preveía, digamos. O sea, se creía que era muy difícil ese doblaje. Parece que le sirvió la polémica. Que sí o sí la derecha iba a sacar al menos uno, porque incluso con Bachelet en su mejor momento no hubo doblaje en esa región, pero ahora la irrupción del Partido de la Gente con el sistema DON permitió esa dispersión y terminó siendo un actor. Con lo que te quiero decir es que no sacaron senadores, pero fueron un actor relevante, y ese mismo votante, un poco en relación a lo que decía Davor, por ejemplo, nosotros en las encuestas que hicimos previamente, cuando preguntábamos el voto lista, nos daba muy parecido, que había un cierto empate entre lo que era la derecha y Unidad por Chile. Pero el Partido de la Gente tenía un voto lista que era del 10-12%, pero que no se reflejaba a la hora de preguntar por candidatos, como que el candidato era poco conocido, pero hay gente que fue a votar Partido de la Gente, buscó el primero y lo marcó. Ese votante, digamos, hoy día es el que va a decidir la elección, y en ese sentido, en relación a lo que tú decías,
Claro, Parisi va a tener que navegar ahí, o sea, perdón, Kast va a tener que navegar en aguas turbulentas porque cómo se acerca a ese electorado sin descuidar a Kaiser, aunque ya los tiene adentro, y cómo se acerca también al electorado de Matei, porque Matei, recordemos, fue súper dura con Kast en la última semana. Fue a darle su apoyo y todo lo demás, pero no son votos traspasables todos hacia el otro candidato. Entonces, en ese sentido, esa es la incertidumbre de esta segunda vuelta, cómo se comportan los electores de Parisi y qué tanto va a lograr Kast sumar de los otros dos candidatos de derecha que quedaron fuera. Con todas las dificultades que yo veo a Kast el construir esta coalición entre alternativas políticamente tan distintas, y no solamente distintas en términos de creencias, sino que distintas en términos de lenguaje en los que conversan, Jara lo tiene mucho más difícil, mucho más. O sea, la conexión con esos electorados, si en el caso de Kast es difícil, en el caso de Jara uno piensa que es mucho más difícil aún. De hecho, si uno le puede hacer una crítica bueno, uno puede hacer, yo creo que muchas críticas a todas las campañas que no les va bien, pero una de las críticas grandes que yo le venía haciendo a la campaña de Jara hacía mucho tiempo era que no parecían estar haciendo mucho en primera vuelta para ganar esos electorados, para ir más allá del votante que aprueba el gobierno. Y el construir narrativas que puedan conectar con esos públicos. Durante toda la primera vuelta parece que no hicieron ese esfuerzo, parece que estuvieron tranquilos con quedarse con el mundo de la aprobación de... Y parece que abandonaron en el norte. ¿Sí? Esa era una de las críticas que uno le puede hacer. Ahí territorialmente, el trabajo territorial es bastante escaso, si uno lo ve. Hoy día, en buena parte de la política del trabajo territorial es bastante escaso. La política se hace cada vez más a través de redes sociales y hoy la llegada que las personas... O sea, a ver, porque la maquinaria de expansión y de trabajo territorial de la campaña, no solamente de Jara, sino también de Matei en particular, son las maquinarias de los partidos tradicionales. Y ninguna de esas personas tiene una buena llegada con el votante de base en Chile. Hoy esas conexiones entre el tejido social y la dirigencia política local están cortadas desde hace mucho tiempo. Y entre la dirigencia política local y la dirigencia política nacional aún más cortadas todavía. Entonces, las herramientas y armas con las que tenían las campañas para llegar al territorio, sus propias metodologías tradicionales en las que entienden cómo hacer campaña, son formas obsoletas de hacer política que hoy día son más un lastre que un activo. Estamos con Davor Mimisa y Víctor Díaz y antes les tengo que dar algunos mensajes publicitarios. Primero, si te sientes con suerte, demuéstralo. Juega ahora en www.estelarBet.bcortaip, la casa de apuestas chilena con depósitos de $1,000, retiros al instante, atención al cliente 24/7 y promociones todos los días para hacer tu juego más entretenido. Lo mejor es tu turno para ganar. Por eso regístrate con el código TURNO, deposita $5,000 o más o recibe una apuesta gratis de $10,000 más 10 giros gratis. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. EstelarBet.bcortaip, estelarBet.vip, donde juegan las estrellas. Además, te invitamos a conocer historias que se vienen construyendo desde hace 60 años, como la de Don José y su casa en Torres del Paine, o la de Belén y Josefa y su hogar en los cerros de Valparaíso. Porque son 60 años construyendo sueños, 60 años construyendo cambios. Infórmate sobre los subsidios del MIMBU y conoce el documental en www.mimbu.cl. Y en una investigación policial, tu ayuda es clave para combatir el delito. Llama gratis desde cualquier teléfono al asterisco 4242 o ingresa a denunciaseguro.cl, www.denunciaseguro.cl y aporta la información que tengas. Esto es 100% anónimo y seguro porque no te pediremos tus datos. Un delito que no se denuncia es un delito que no existe. Oye, aprovecho de preguntarles para ir cerrando a los dos invitados que tenemos hoy. Ganadores y perdedores de anoche. Davor Mimisa, para ir cerrando. Yo creo que la política tradicional fue la gran perdedora del día y puede estar marcando ya una especie como de epitafio a las esperanzas de que todo vuelva a ser como antes. Claro. ¿Y ganadores? Los grandes ganadores fueron Kast y Parisi y sus formas de entender cómo hacer la política. Davor Mimisa, muchas gracias. Víctor Díaz. Sí, mira, yo... Ahí hay distintos niveles de medir ganadores y perdedores, pero yo diría que el gran ganador sin duda es Parisi y Kast, que finalmente logra mantener la hegemonía sobre la derecha. Ya había sido candidato antes, recordemos, y ya había pasado segunda vuelta en la elección anterior, y logra mantener eso, que no era fácil de hacerlo con 3 candidaturas más de derecha. Parisi, naturalmente, por el porcentaje que obtuvo.
Estoy de acuerdo con Davor en que la política tradicional hace rato viene a la baja y ahora se confirmó nomás, porque dentro de lo que sería el mundo del oficialismo, por ejemplo, también el socialismo democrático quedó bastante dañado en relación a lo que era Apruebo Dignidad. El Frente Amplio logra ser el partido más grande de la izquierda y yo creo que el otro ganador que no se lo esperaban fueron los demócratas cristianos, que logran mantener su bancada a pesar de todas las críticas duras que recibieron y apostaron bien, lograron mantener 8 diputados, y el PPD, que es otro partido que logró sacar 9 diputados, y yo creo que eso es pura ingeniería electoral porque también se veía que estaban en una situación compleja, así que yo creo que ahí hay otros ganadores. Muchas gracias a los dos por el análisis de esta mañana que nos han regalado. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.